Hola, buenas tardes. Bienvenidos. En la presentación van a participar, en primer lugar, Javier Barbero, que es el director del sello editorial Mascarón de Proa. A continuación, Piluca Sanz, arqueóloga y directora de Míticas, viajes culturales perteneciente a VG Group. A continuación, el autor, y luego escucharemos un concierto de Camerata Antonio Soler, que van a interpretar Ariadna en Creta, de Händel, y con la participación de la soprano Manon Chauvin. Pues, adelante, Javier. Bien. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues muchas gracias, David, por las primeras palabras. Los agradecimientos, pues primero darte las gracias a ti, por dos motivos, ¿no? Primero por tu gran talento literario, que este es tu quinto libro, si no me equivoco, no por si fuera poco, y sobre todo también por tus ganas de compartirlo con los demás, ¿no? Que hay autores que lo hacen bien, pero ahí se quedan, en tu caso no, y es maravilloso para un editor, una editorial, tener un autor que hace este esfuerzo, ¿no? Muchísimas gracias. También, Piluca Sánchez, muchas gracias, también por apoyar al autor, por estar aquí y, por supuesto, por el magnífico prólogo que has escrito en el libro, que está muy bien empezar con tu texto, ¿no? Está francamente bien. Gracias también al MAN, al Museo Arqueológico Nacional. Me parece que es un sitio emblemático para un libro así, y más con la pieza que veis ahí que tengo, que la verdad es que me impone bastante con este libro. Creo que es un magnífico encuentro, ¿no? Voy a decir primero brevemente unas palabras de la editorial y luego alguna más del autor y del libro, ¿no? Con respecto a la editorial, Mascarón de Proa, yo imagino que a casi todos ustedes no les va a sonar. Probablemente Almuzara sí. Almuzara Libros es una gran familia. Todo empieza en el 2004 con la editorial Almuzara. Han ido creciendo los sellos. Ahora mismo somos 16 sellos editoriales y Mascarón de Proa pues es uno más de los 16, ¿no? Evidentemente, para cualquier editor de esta familia, que yo la llamo así, pues es una gran ventaja, ¿no? Pertenecer a un grupo tan importante, con tantos años de trayectoria en España, y que yo creo que va teniendo una trayectoria interesante, ¿no? Mascarón de Proa es una editorial joven, ahora mismo vamos a cumplir 5 años. ¿Y qué es lo que significa eso? Pues que cada libro que estamos publicando no jugamos mucho. Digamos que es una imagen de la editorial. Muchas veces cuando nos dicen, oye, ¿qué es Mascarón de Proa? Mascarón es, miren ustedes los libros y miren los autores. Esto es Mascarón de Proa. Y yo, desde ese punto de vista, es una gran satisfacción publicar este libro, Aproximación al disco de Festos, porque está marcando nuestra hoja de ruta. Dentro de lo que es la colección no ficción, nos gusta tener este tipo de horizontes literarios, libros que vayan un poquito más allá, libros valientes, libros bien construidos, libros que realmente están aportando valor al mundo del libro. Y yo creo que, desde luego, que el libro, luego imagino que lo van a ver, vamos a verlo bastante, las pistas que van a dar, pues es un libro que merece la pena, ¿no? Y es una gran satisfacción. Dos cositas más con respecto al libro. Una, hace unos días me estaba acordando de una frase que me dijo en su día Federico Mayor Zaragoza, que fue ministro de Educación y Ciencia en España y es presidente de la UNESCO. Fui su editor varios años y a veces me decía que cuando investigaba determinados conflictos un poquito complejos, nacionales o internacionales, muchas veces suspiraba y me decía, mira, Javier, cuando busco soluciones tengo una cosa muy clara: nunca me meto en temas del pasado, porque el pasado, está lleno de trampas, hay media verdades, hay pistas que te conducen mal. Siempre procuro construir algo en el futuro, porque el futuro por lo menos está por hacer, y ahí estoy yo, ¿no? Bueno, es muy pragmático y está bien, para mí tiene mucho sentido, pero sobre todo lo quería llevar aquí porque para darle otra segunda lectura, ¿no? Y es el gran valor, el impresionante valor que tiene esta obra, ¿no? Porque si bien cuando alguien estudia, digamos, el pasado más cercano a nosotros, del siglo XX o siglo XXI, nos confundimos y tenemos dudas y decimos, ¿qué es esto? ¿Tiene sentido esto? ¿No lo tiene? ¿Qué autor tiene razón? ¿Cuál hipótesis podemos trazar? Cuando estamos hablando de un disco de 15 centímetros de diámetro que tiene 3700 años de antigüedad, tela marinera lo que es. Es decir, es para valientes, o la siguiente palabra que probablemente no exista, ¿no? Tiene un gran mérito y es importantísimo estudiar el pasado, nuestro pasado, porque si no, no nos conocemos a nosotros. Sin el pasado, sin las huellas de lo que realmente hemos ido construyendo como civilización, andaríamos un poco perdidos. Por lo tanto, siempre me acuerdo de esas palabras y mira, las he traído hoy aquí, me parecían curiosas, ¿no? No mucho más. Decir también que para Editorial Almuzara, desde hace ya muchos años, la línea de arqueología
Es una de las líneas de ficción más importantes que tenemos en la editorial. Hemos hecho una presentación de algunos libros aquí, de Editorial Almuzara. El fundador de Editorial Almuzara y de Almuzara Libros, Manuel Pimentel, pues le encantaría haber estado hoy aquí. No ha podido porque es un día que un editor tiene que estar en todas partes, en el Día Internacional del Libro, pero en fin, que me parece que es un día muy bonito y espero que todos pues disfrutamos de esta presentación. Y por mi parte nada más, voy a dar la palabra a Piluca. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un placer contar con vuestra asistencia a esta presentación. Y yo, en primer lugar, quisiera agradecer a Javier Barbero, bueno, pues como editor, la publicación de este libro y el haber apostado por este proyecto, ¿no? Publicar un libro de historia y arqueología nunca es un gesto menor, es una apuesta hacia el conocimiento, hacia la curiosidad intelectual y hacia un diálogo con el pasado. Y más si hablamos de un objeto tan enigmático y complejo como es el disco de Festos, ¿no? Pero antes de nada me gustaría contaros cómo empezó todo. La historia de este libro comienza, bueno, sus primeros pasos nos llevan a una librería de Madrid en el barrio de Pacífico. Allí, en la librería La Lumbre, organizamos desde Míticas y junto a Fernando Arias, que está por aquí sentado, un encuentro en torno a un libro que se llamaba El laberinto junto al mar, como antesala al viaje que haríamos unos meses después a Creta y Santorini. Este libro reunió pues, a gente interesada en la historia del Mediterráneo y entre ellos estaba David Merino, con esa curiosidad intelectual que está siempre en el origen de los mejores trabajos de investigación. Bueno, pues a veces los proyectos surgen de una planificación muy precisa y en otros casos, pues a partir de una conversación, un encuentro, un viaje, lo que yo diría que es una confluencia afortunada. Bueno, pues el libro que presentamos, que también creo que es importante decirlo, es una invitación a hacer un viaje en el tiempo a uno de los momentos más extraordinarios del Mediterráneo. Hace más de 4000 años, en la isla de Creta, surgió una de las primeras civilizaciones más avanzadas de Europa, con una cultura urbana muy desarrollada cuando en Europa casi no existían ciudades como tal. Una sociedad avanzada, sofisticada, con una arquitectura palacial muy interesante, una intensa vida religiosa que impregnaba toda la sociedad y una expresión artística, un arte lleno de vida y color, que cuando se descubrió por parte de los europeos, pues nos dejó fascinados y nos sigue impresionando a día de hoy. Establecieron redes comerciales con Egipto, con Mesopotamia, con Próximo Oriente. Podríamos decir que los minoicos eran una civilización volcada al mar, porque tenían una posición estratégica privilegiada en el corazón del Egeo que les permitía pues, establecer relaciones comerciales con los imperios orientales que demandaban cada vez más materias primas para la fabricación de bienes de prestigio. Los minoicos se erigieron en principales proveedores de estos bienes de prestigio y les suministraban oro, plata, cobre, estaño y también se especializaron en la fabricación de estos productos manufacturados que, como artesanos altamente especializados, ¿no? Bueno, pues los griegos más adelante dirían que hablarían de la famosa talasocracia minoica. No sé si eso lo habéis escuchado alguna vez. Bueno, la talasocracia minoica, el dominio del mar y del legendario rey Minos, ¿no? Que extendió su poder y su dominio por todo el Egeo. Bueno, pues en este contexto es donde aparece o se sitúa el disco que estudia David en el libro, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí aquí hemos puesto una réplica del disco, una copia exacta, y ahí tenemos una imagen estupenda. Entonces, bueno, fue descubierto, para hacer una descripción, fue descubierto por el arqueólogo italiano Luigi Pernier en 1908. Se trata, bueno, de uno de los objetos más enigmáticos y sorprendentes de la arqueología del Mediterráneo. Es un disco de arcilla cocida, cubierto
con signos por ambas caras, distribuidos en forma de espiral, y que, o sea, se han identificado 45 pictogramas, bueno, 48 a lo mejor, luego nos va a explicar David, y, bueno, y son 61 series. Este disco, a día de hoy, sigue sin ser descifrado. Han pasado más de 100 años y no se ha podido traducir. Pero bueno, ese también es una de las cosas que tiene, ¿no? Que ha suscitado numerosas interpretaciones al no haber sido descifrado. Interpretaciones literarias, religiosas, lingüísticas. E incluso se llegó a decir del disco que era falso, que era una falsificación. Pero hoy en día existe un consenso generalizado entre la comunidad científica que bueno, pues lo reconoce como auténtico y lo fecha en el año entre el 1800 y 1750 a.C., en lo que se llamaría el periodo minoico medio, ¿no? Pero volviendo al disco, yo también me gustaría comentaros que cuando David empezó el estudio de la pieza, intervino también en su motivación no solo una reflexión teórica, sino también una experiencia de un viaje que hicimos con el objetivo de precisamente descubrir la civilización minoica. Y bueno, aprovecho la ocasión, ya que estamos aquí, para comentaros que estamos preparando un recorrido similar para el próximo mes de octubre. Y bueno, luego a la salida, si queréis más información, pues yo encantada os la daré. ¿Recuerdas lo del código QR? Sí, es verdad. Hemos puesto un cartelito con un código QR que al que esté interesado lo pone en el móvil, nos da sus datos y entra en un sorteo estupendo para uno de la plaza de uno de los grupos de míticas que vamos a hacer en el otoño. O bien a Creta y Santorini, o a otro grupo que tenemos a Etruria, o a Nápoles y Paestum. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. En nuestro recorrido por el viaje a Creta, pues visitamos, claro, el Palacio de Noso, Malia, estuvimos en Gortina, en Agia Triada y, por supuesto, en el Palacio de Festos, en la llanura de Mesara. El Palacio de Festos fue contemporáneo al Palacio de Noso. Era un centro palacial muy importante, con unas funciones administrativas, religiosas y económicas. Desde las terrazas del palacio se divisa la llanura de Mesara y al fondo el monte Ida. El monte Ida es uno de los lugares más sagrados de la mitología griega y cretense. Y en este lugar, en este paisaje cargado de historia, es como que el disco deja de ser un objeto aislado para conectarnos con algo mucho más grande, que es la complejidad y la cultura de la sociedad minoica. Bueno, me gustaría recordar especialmente, porque para mí este es un momento muy importante, cuando estábamos en el Palacio de Festos, recuerdo el momento en el que David nos contó sus líneas de investigación. Yo sabía que estaba preparando algo, porque desde el encuentro en la lumbre me había dicho que se interesaba por el disco, pero estando allí compartió con nosotros sus líneas de investigación. Una propuesta novedosa, con un enfoque diferente, pero bien argumentada, basada en el análisis arqueológico, en la contextualización histórica y en la comparación iconográfica, para plantearnos una hipótesis que entiende el disco, o más allá del valor simbólico y religioso que pueda tener el disco, plantea una hipótesis como si dijéramos, viendo que sea un protocolo vinculado a la organización comercial y económica. Se trata de una propuesta ambiciosa, pero como digo, bien fundamentada. Y yo creo que el valor que tiene esta hipótesis y este trabajo de David va más allá de darle una respuesta definitiva o dar una explicación determinada, sino que consigue, pues eso, contribuye a ampliar el debate y a abrir nuevas líneas de investigación, porque el disco a día de hoy sigue dándonos muchos interrogantes, ¿no? Nos plantea muchas cuestiones y este libro de David precisamente nos acerca al disco para mirarle pues con nuevos ojos, que está muy bien. Y luego también creo que tiene algo que ver
con una idea en la que, vamos, una creencia que pienso y que defiendo profundamente, y es que viajar no es solo desplazarse de un lugar a otro. Viajar es una forma de pensar y de ampliar la mirada. Y cuando nosotros entramos en contacto con paisajes, con lugares históricos y con huellas que nos recuerdan el pasado, pues es cuando nos surgen las preguntas más interesantes. Y creo que este libro, David, es el fruto de la curiosidad de un investigador, de la experiencia compartida de un viaje y del deseo de seguir escuchando lo que Creta y el mundo minoico todavía tienen que decirnos. Enhorabuena, David, por este valioso e inmenso trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Piluca. Si no hubiese sido por ti, pues no estaríamos aquí. También muchas gracias a Javier por tu confianza. Confiemos que el mascarón de proa de este barco nos lleve a buenos puertos. Bien, hoy día del libro traemos el primer documento de la historia de Europa al Museo Arqueológico Nacional, junto a una nueva interpretación. Más que una teoría, son 48 teorías que corresponden a los 48 pictogramas del disco. Me gustaría comentarles de inicio pues, el escenario donde se va a desarrollar el disco y además otros sistemas de escritura coetáneos al disco. Empezamos por Creta. En Creta hay dos sistemas pictográficos. Bueno, un sistema pictográfico como el del disco, que aparece también grabado en bronce, en piedra y sobre todo en sellos de piedra. Y otro sistema de escritura, el lineal A, sistema silábico que ha sido interpretado en parte, sobre todo en numerales y lo que son listas de mercancías, alimentos, tipo como cereales, olivas, vino o higos. Las tablillas del lineal A se cocieron por incendios en la historia de Creta y el disco fue cocido a propósito. Quisiera invitarles a un viaje por el Mediterráneo. Vamos a embarcar en el puerto de Comos, al sur de Creta, y necesitamos el mejor espíritu. Y como veo al padre Antonio, nos llevamos el mejor espíritu. Zarpamos en el mascarón de proa de Javier y nos dirigimos a Oriente. Gracias a los vientos etesios, a las mareas favorables y sobre todo a unos meses en los que la navegación es muy favorable, nos presentamos en pocos días en Alasilla. Alasilla, actual Chipre, en la época del disco se conocía como el país del cobre o el país del estaño. Este viaje en el Mediterráneo, estamos hablando de la época 1750, alrededor de esa fecha, en la Edad de Bronce. Allí en Chipre dejaremos algunas mercancías y continuaremos viaje al sur de Turquía, al puerto de Ura. En Turquía vamos a encontrar sistemas pictográficos en los que llamados lubitas y titas, que han sido interpretados en su mayoría. Y algunos de estos pictogramas van a aparecer en el disco de Festos. Continuamos el viaje hasta Siria, el puerto de Minet el Beida en Ugarit, Siria e Irak. El escenario que nos encontramos aquí son 4 grandes reinos. Y cada uno de estos reyes tiene 15, 20 reyes que son súbditos del principal. El reino de Yanhat va a estar en guerra con el reino de Catna y van a producir muchos esclavos que van a repartir por el Mediterráneo. A la vez, el rey de Babilonia, el rey Hammurabi, va a invadir el reino de Mari, va a destruir la capital Mari, el palacio, lo va a incendiar y en consecuencia va a llegar a nosotros 25.000
tablillas de barro que se van a cocer por el incendio en escritura cuneiforme. Una auténtica enciclopedia de la época. Nos van a hablar de todo tipo de mercancías que se van a comerciar por el Mediterráneo, en qué condiciones se van a transportar, los transportes marítimos, incluso cómo se establecen de inicio las relaciones comerciales. Cada vez que aparece un rey nuevo, los embajadores en cada lugar geográfico envían unos regalos protocolarios y es el inicio de las relaciones comerciales, o renovar antiguas relaciones o cambiarlas. El rey Hammurabi a la vez va a recibir de Dios un código que pasará a la historia como el Código de Hammurabi, también en escritura cuneiforme. También nos va a hablar de comercio, en especial comercio de barcos. Incluso nos hablará de los capitanes y su responsabilidad en la pérdida de mercancías. Tanto el Código de Hammurabi como las 25.000 cartas de Mari se han llegado a interpretar esta escritura cuneiforme gracias a la triple inscripción en piedra de Behistún, donde aparece en babilonio, elamita y persa antiguo. Continuamos el viaje y nos vamos al Líbano, al puerto de Biblos. Biblos es el puerto más antiguo de la humanidad. Incluso rivaliza por ser una de las ciudades más antiguas del mundo, con población continua hasta nuestros días. Esto pues está en su antigüedad, está en disputa con Alepo, Damasco, Jericó y la española Úbeda. En Biblos se ha encontrado un sistema de escritura, el llamado silabario de Biblos, que son 200 pictogramas grabados sobre todo en tablas de bronce. Algún autor ha intentado interpretarla comparando el silabario de Biblos con el lineal A de Creta, quizás porque se encontró cerámica de Camares típica de Festos allí en Biblos. A continuación, último destino, Tanis, en Egipto. En la época de Alejandro Magno se conocía como el puerto de Heraclión. Ahora está sumergido bajo el agua, pero todo el puerto y los templos están intactos bajo el agua. Allí el sistema de escritura son los jeroglíficos egipcios, que van a aparecer también en el disco de Festos. También se ha encontrado cerámica de Camares, típica de Festos, fechada en la misma época que el disco. Y el sistema jeroglífico pues, fue interpretado pues, gracias a otra triple inscripción, la de la piedra Rosetta, donde aparece jeroglíficos egipcios, demótico y griego antiguo. Bien, pues ya estamos se ha contado un poco el escenario. Hay algo importante en la investigación que ha sido común, y es que hay una forma de pensar y de sentir en todo el Mediterráneo, en todos los pueblos y civilizaciones del Mediterráneo. Se puede resumir como en la tríada mediterránea de cereales, aceite y vino. Siglos más adelante aparece un concepto que nos enseñó Piluca, concepto de koiné. Por favor, ¿lo puedes contar tú? Sí, la koiné es que la hemos mentado mucho, ¿verdad? Sí, la koiné pues es un término, un concepto que yo lo aprendí en la universidad de un catedrático que era Manuel Vendala Galán, que insistía mucho en sus clases y hace referencia a ese proceso de convergencia cultural por el que a lo largo de la historia en el Mediterráneo, por su proximidad geográfica, han interactuado pueblos y culturas, pues debido al origen pues, de relaciones comerciales, migraciones, conquistas. Y bueno, eso ha dado lugar a una serie de elementos comunes en los que todos nos identificamos, porque a día de hoy yo creo que sabemos reconocernos perfectamente, ¿no? Esos elementos comunes. Muy bien, perfecto. Bien, pues nos vamos a centrar ahora en el disco. Todos los especialistas coinciden. La cara A del disco es donde está la roseta, pero ninguno nos explica por qué.
Bueno, nuestra propuesta es que después del pictograma de la roseta aparece un personaje con un grabado en la cara. Este va a ser, proponemos, que sea el grabador del disco, el que va a estampar todos los sellos. Es muy importante porque determina qué es la cara A y a la vez el inicio del texto. Este grabador, estampador o el que va a registrar todos los sellos es una especie de notario, escriba, escribano. Bueno, estos conceptos seguro que Piluca nos dice algo, porque de acuerdo, cuando tuve el primer borrador se lo pasé a Maya, que lo corrigió, se lo pasamos a Piluca y nos contestó con 15, 20 folios de observaciones y mejoras, en el sentido de... Bueno, Una. bueno, me da hasta un poco de vergüenza esto que estás diciendo. Bueno, en fin, es que la nomenclatura es importante. Entonces, claro, hay terminologías que tú no las puedes utilizar porque tienen connotaciones históricas posteriores. Entonces, hay que ser en arqueología, como efectivamente has comentado, Javier, no tenemos muchas veces toda la información necesaria, entonces tenemos que intuir, pero claro, también hay que ser muy prudente. Entonces, nunca puedes utilizar eso, conceptos que históricamente tengan otras connotaciones. Pero vamos, todo era por el bien del libro, ¿eh? Sí. Bueno, y en el fondo esos 15, 20 folios se agradecieron porque cualquier aportación, bueno, o crítica, pues es bienvenida y va a enriquecer este gran enigma de la humanidad. Después de el grabador aparece una pluma con el que el grabador va a cerrar las 61 series y luego va a dibujar las espirales. Antes de leer el libro recomiendo que echen un vistazo en internet a otras interpretaciones, porque en el libro no se comenta ninguna. La clave de esta interpretación que se propone es la lectura del disco desde el interior al exterior, en contra del 99% de las interpretaciones que se han dado hasta ahora. En el libro hago mucho hincapié porque se empieza desde el interior. Aquí pues comentamos una o dos. Si la lectura se realiza desde el interior, parece que todas las figuras acompañan a la interpretación y tiene sentido el texto. Si empieza desde el exterior, nos enfrentamos a las figuras y pierde sentido el texto. O sea, que tiene como una narrativa, ¿no? Continuada, Sí, digamos. el texto final acaba donde está la persona con la cresta en la cabeza, en una línea vertical con 5 puntos. Ese es el final del texto. Es una línea de seguridad para que nadie escriba nada más. Es como los cheques, cuando ponemos líneas en los límites para que nadie pueda añadir nada. Bueno, pues este caso, bueno, la verdad es que no cabe ningún pictograma más, pero por protocolo se coloca la línea de seguridad. Podemos pronosticar que en el futuro aparecerán otros discos, más pequeños, más grandes, y aparecerá al final esa línea de seguridad seguida de unos espacios. El grabador del disco además va a hacer unas marcas por debajo de los pictogramas. Si está como el primer pictograma al inicio, se va a interpretar desde el inicio. Si está en la segunda al final, se va a interpretar al final. Si está al final, línea horizontal, al final, sumar. Y si parte de la mitad, pues se va a interpretar como mitad. El primer método de investigación que se ha utilizado ha sido buscar en las bases de datos minoicas por todo el mundo. La Universidad de Heidelberg tiene una base de datos con 46.000 imágenes de minoicos y micénicos. Pero no solo hay que encontrar un pictograma parecido, hay que interpretarlo a la vez. Por ejemplo, en gris aparece un sello de la Universidad de Heidelberg, que se interpreta de la siguiente manera.
La V grande es una balanza. El aspa que está por encima, símbolo de pesaje. A la izquierda, una pesa, similar a la del disco. Hay otras más similares a la del disco, pero he querido poner este sello porque aparecen 2 pictogramas del disco. Y a la derecha de la balanza, 2 vasijas. En el disco, la pesa aparece en 11 series y las vasijas en 17 series. Otro método de investigación ha sido lo que comentábamos de la coineo, esta forma de pensar y sentir las gentes del Mediterráneo, esas 3 ondas que representan las olas del mar en las costas del Mediterráneo simbolizan el agua. Y en el disco lo vamos a interpretar con un genérico, líquidos. Los especialistas coinciden en que hay 45 pictogramas. Proponemos 3 más, porque estas 2 cabezas que se consideran la misma, realizando ampliaciones y aplicando filtros, pues una es más grande que la otra, una tiene el cuello cóncavo, el otro convexo, la barbilla recta, curva, bueno, muchas diferencias. Coinciden 3 pictogramas con los especialistas. El de la izquierda, una abeja, y la abeja simboliza la miel. Y hasta ahí llega la coincidencia. En todos los pictogramas que vamos a estudiar tenemos que hacer un estudio simbólico profundo. La miel, ¿en qué se diferencia con el resto de alimentos del planeta? La miel es eterna, no caduca, siempre se conserva. Por lo tanto, lo vamos a interpretar como conservación. En este caso, conservar. El pictograma más importante del disco es el barco de la izquierda. Coincidimos con los especialistas, es un barco, pero tenemos igualmente que profundizar en su valor. Cuando estuvimos en Santorini, en Akrotiri, vimos un montón de escenas y murales de barcos con pasajeros. Este claramente pues no es de pasajeros. Hay una persona que digamos que es el capitán. Bueno, Y luego después en muchos sellos minoicos aparecen barcos junto a peces, en una clara referencia a los barcos pesqueros. Entonces, ¿qué barco es este? La figura del centro es un sello que se encontró en Festos. Tiene a la derecha del barco cuelga un mecanismo extraño, que si lo comparamos con el disco de El barco de Festos, también cuelga de la cuerda algo, que pudiera ser una vasija o pudiera ser que están realizando labores de embarcar, desembarcar mercancías. Bueno, se va a interpretar el barco del disco como un barco de mercancías. Si en el disco aparecen 7 barcos, en la cara A 2 que están cargando mercancías y en la cara B 5 barcos descargando mercancías. Bueno, si tenemos 7 barcos, necesitamos un puerto. A 9 kilómetros de Festos, al sur, está el puerto de Comos, donde expediciones americanas están realizando trabajos arqueológicos y han determinado que este puerto estuvo activo en la época del disco de Festos. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿y dónde iban estos barcos? ¿O de dónde venían? Hicimos una excursión desde la capital, Heraclión, al norte, hasta Festos, al sur. Y eran 60 kilómetros subiendo y bajando 2 puertos. Pues imaginaros transportar mercancías en carros de burros y bueyes, ¿cuánto se tarda? 4 días, 5. En cambio, si fletamos un barco desde el puerto de Comos, podemos llevarlo a Heraclión en un solo día. Podrían llevar mercancía de Festos a Nosos en un día. Es más, la mayoría de ciudades arqueológicas coetáneas de Festos son ciudades portuarias. Es decir, había un intercambio de mercancías entre ellos
a través de barcos. La siguiente pregunta era, hay mercancías que no se producen en Creta. ¿De dónde vienen? Bien, pues los pictogramas que se han encontrado en Oriente son los que nos dan las pistas. Se encontró en Creta un barro cocido en el que hay dos figuras que parecen intercambiar mercancías. El de la cresta es un cretense, un minoico, que parece que intercambia conejos por perfumes, con un personaje que está sentado ataviado con una túnica asiria. Esta es una de las pistas también que nos han dado con quién comercializaban. También se han interpretado otras series en los sellos. Y también, por ejemplo, en el hacha de Arcalajori. El hacha de Arcalajori, la diferencia es que está grabado en bronce. Entonces, lo que son las cabezas, que podemos compararlas con las del disco, no va a ser la misma. No es lo mismo grabar con un sello en arcilla que con un punzón en bronce al fuego. Se interpretan de arriba abajo. Las personas podarán árboles, palmeras, utilizarán los troncos y al final arrancarán las raíces. Y al final, la última columna, tendrán la obligación de sembrar nuevas especies o a través de esquejes. Y ya para acabar, otros métodos de investigación fueron cuando estuvimos en Creta, visitamos todos los museos arqueológicos y resulta que encontré sellos, pictogramas que no había encontrado en las bases de datos y allí estaban. Y otros que aparecían en cerámicas. Después, el principal método, también en los yacimientos arqueológicos, los grabados de piedra nos dieron pistas sobre qué pictogramas se trataban. Quizás el método de investigación más importante ha sido la prueba de oclusión. Cuando tenía 30 pictogramas y ya no había forma de avanzar más, no había forma de cuadrar este círculo, pues ya lo olvidé. Este hobby pues se olvidó. Y al cabo de un tiempo volví, pero ya no volví al disco ni a ver los pictogramas, fui al texto y lo empecé a rellenar sin querer. Por ejemplo, si decían llevar las vasijas en carros, burros, y donde estaba ese mismo pictograma rellenaba burros. Si ponían después de la sacerdotisa, llevar las mercancías a autoridad, y rellenaba autoridad, y tenía sentido al rellenarlo. Esto es lo que se llama la prueba de oclusión para aprender idiomas. Se coge un texto de 100 palabras, quitas 10 y los alumnos tienen que adivinar qué palabra es. Pero no solo es vocabulario, es saber contexto. Bueno, pues prácticamente ya lo tenía resuelto. Luego había que buscar el burro y la autoridad por ahí. Y entonces busqué el burro en las bases de datos mundiales. Y encontré el burro en una sílaba, tarkasna, en una base de datos hitita. O la autoridad también en una base de datos hitita, incluso en grabados en Gaziantep, en Turquía, o en grabados en roca también en Egipto. Prácticamente ya teníamos relleno el puzzle, nos faltaban prácticamente 2 pictogramas. Y ya el último método de investigación fue la suerte. ¿Te acuerdas? Sí, fue la suerte. La suerte que vino de la mano de algo que parecía malo y luego resultó afortunado. Porque, por circunstancias ajenas tuvimos que retrasar un día la salida a Santorini y tuvimos que buscar un plan B. Entonces nos fuimos al Museo de Historia de la ciudad y estábamos viendo allí monedas, cosas y pues David se había perdido, no lo encontrábamos y estaba absorto y me dice, lo he encontrado, mira, mira. Y entonces, pues cuéntanos. Sí, pues había una colección de monedas y me quedé observando una de Alejandro Magno,
en la que aparecía la figura de Alejandro Magno, y en el reverso me pareció ver los 2 pictogramas que me faltaban, pero qué casualidad. Bueno, en la moneda se ve una maza, el mango de una maza, y a lo largo, según vamos subiendo, podréis ver las lascas de la maza para hacer daño. Y a la derecha de la moneda aparece un arco con el carcaj de las flechas, que también se parecía a un pictograma del disco. Bueno, increíble la suerte que tuve, aunque no sabía muy bien qué significaban. Es más, esta moneda de Alejandro Magno es de 1500 años después del disco. No tenía nada que ver, pero estaba hipnotizado. Esto es algo, tiene que ser algo, no sabía qué era. Bueno, todos sabemos que Alejandro Magno se identificaba con el gran Heracles de la mitología griega. Es más, se apropió de sus atributos, la maza y el arco. Si estamos hablando de mitología griega, ya estamos a 1000 años después del disco. Bueno, pues nos vamos aproximando. Esto lo pudimos resolver gracias a la guía turística de Creta, a Déspina. Y aquí tengo que decir algo importante. Todos los viajes que he realizado con Piluca, a lo mejor las guías turísticas y los guías, el viaje que más me ha gustado en mi vida, el viaje a Cuenca, un fin de semana. eh, bueno, pues era visitar la Cuenca romana y no solo la cronología que presentaste, es que íbamos al Museo Arqueológico de Cuenca y nos lo enseñaba el director arqueológico con todos sus sueños y dificultades. Sí. Miguel Contreras, Y luego en el yacimiento de de Valeria. Valeria, era Miguel también, otro. Miguel, que también había excavado muchos años allí y había publicado sobre Valeria. O sea, teníamos fuentes de primera mano, estupendas. Sí, entonces, claro, una persona que vive en el pueblo más cercano, que nació allí mismo. Sí, bueno, esa es una coincidencia, pero pues es un poco eso la idea, ¿no? Pues que sean especialistas, que tenemos el privilegio de escucharles y de que nos den de primera mano la información y toda, bueno, pues todo lo que nos cuentan de los lugares. Y luego fuimos a tomar algo con él y nos contaba sus sueños, sus dificultades. Bueno, para mí este tipo de viajes con estos guías, eso sí que es un lujo cultural. Es una motivación, es una forma de aprender increíble. Y con la guía de Déspina, de Creta, pues era maravillosa. Hablaba un español perfecto. Claro, había vivido también en España. Y volvemos a esta forma de pensar y de sentir de las gentes del Mediterráneo, esa forma de comunicarnos abiertamente, y fue la que nos resolvió un poco el enigma dentro del enigma. Yo me había quedado en que es posible que el disco de Festos esté hablando de la mitología griega 1000 años antes de aparecer. Ahí me quedé. Pero Déspina nos ayudó a resolverlo porque nos contó que en la historia de Creta, los dioses originarios, los curetes, unos dioses tónicos que brotaron de la tierra para ayudar a los hombres, eran 7 hermanos. Uno de ellos se llamaba Heracles e realizaron inventos. Uno de ellos, el más importante, fue el arco. Estos curetes criaron y cuidaron de Zeus en una cueva de Creta. Y hasta ahí puedo contar. ¿No? Heracles, el hijo de Zeus, era muy amigo de Teseo. Y Teseo es uno de los protagonistas del concierto que vamos a escuchar a continuación, de Ariadna en Creta, el mito de Ariadna o el mito del Minotauro. Y para recordarlo, como Piluca eres una apasionada de la mitología griega, creo que es mejor que lo cuentes. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos que decir que Creta ocupa un lugar muy especial en la mitología griega, porque muchos de los grandes relatos suceden como escenario allí.
A esta isla llevó Rea, la madre de Zeus, a su hijo, huyendo de su padre Crono, para esconderlo en una cueva del monte Ida, este que hemos comentado antes, y donde fue alimentado con la leche de la cabra maltea, de la que luego saldría el famoso cuerno de la abundancia. Y también a Creta, precisamente, Zeus llevó a Europa, después de raptarla, para unirse con ella perdón, y dar origen a uno de los mitos fundacionales del mundo griego. Y la historia que vamos a contar también ocurre en Creta, la historia del Minotauro, el laberinto y la princesa Ariadna. Y todo empieza con el rey Minos, soberano de Creta. Esto nos cuenta el relato. El rey Minos quería una señal que legitimara su poder y se la pide a Poseidón. Y Poseidón hace emerger de las aguas un magnífico toro blanco y le dice que lo sacrifique en su honor. Entonces Minos, impresionado con la belleza del animal, decide sacrificar a otro toro. Pero claro, la ira del dios no se dejó esperar. Y entonces Poseidón hizo que la mujer de Minos, la reina Pasifae, se enamorara de este toro de una manera tremenda, y entonces ella le pide a Dédalo, el arquitecto, demiurgo, constructor ateniense que estaba entonces trabajando en la corte cretense, le pide ayuda, y entonces él le construye un artefacto con forma de vaca donde la reina se puede introducir en su interior y así acercarse al animal. De esta unión nacería el Minotauro, cabeza de toro, cuerpo de hombre, y este ser híbrido monstruoso, el rey Minos decide encerrarlo y le pide precisamente al mismo Dédalo que construya un laberinto del de que sea prácticamente imposible salir, y allí le mete. Y entonces, durante mucho tiempo, esto se consideró una invención mitológica, el laberinto, pero cuando Arthur Evans descubre el Palacio de Nosso a principios del siglo XX, algunos autores empezaron a pensar que a lo mejor esta historia tenía un eco de realidad, porque el Palacio de Nosso, con sus intrincados pasillos, corredores, estancias superpuestas, debió de parecerles a los griegos un verdadero laberinto. Y la palabra labris, que es un hacha doble, que además es uno de los símbolos religiosos más importantes de Creta, está en el origen del término de la palabra laberinto. Pero bueno, volvamos a nuestra historia, que me despisto. En el mito, el Minotauro era alimentado con jóvenes atenienses que eran exigidos en tributo y enviados a Creta. Cada 9 años, 7 muchachos y 7 muchachas eran entregados como tributo. ¿Y esto por qué? Pues porque el rey Minos había acusado a los atenienses de ser responsables de la muerte de su hijo Androgeo, que había muerto allí en Atenas. Teseo, el gran héroe griego, decidió poner fin a esta tragedia y se embarca con el grupo que iba con destino al sacrificio. Y bueno, cuando llega allí, la princesa Ariadna, la hija del rey Minos, se enamora de Teseo y decide ayudarle. Y para ello le da un ovillo, el famoso hilo de Ariadna, y le dice que con ese hilo él podrá salir del laberinto para no perderse. Teseo entra en el laberinto, vence al Minotauro y cuando sale, gracias al hilo de Ariadna, Ariadna y él escapan juntos con destino a Atenas y paran en la isla de Naxos a descansar. Y entonces Ariadna cae en un profundo sueño y cuando despierta se encuentra que Teseo la ha abandonado. Y bueno, pues rota de dolor ve cómo se aleja la nave de Teseo. Pero bueno, esta historia no termina mal, porque Ariadna ya le había puesto ojitos Dionisio, que estaba enamorado de ella, y entonces, bueno, pues llega a la isla, finalmente se une, se casa, y Ariadna alcanza la inmortalidad. Y lo mejor de todo es que Dionisio siempre le fue fiel, a diferencia de otros dioses, es una historia de fidelidad. Y bueno, mientras tanto Teseo iba rumbo a Atenas y había quedado con su padre Egeo en que si vencía al Minotauro cambiaría las velas del barco, pero se despistó y no las cambió. Y su padre, que estaba pendiente, cuando ve los barcos en el horizonte y ve las velas negras, piensa que su hijo ha muerto. Entonces, desesperado, se tira al mar desde Cabo Sunio y muere. Y claro, el mar lleva su nombre, el mar Egeo, en recuerdo de estos hechos.
Y luego, tiempo más tarde, la historia de la familia de Ariadna se volvería a cruzar con Teseo, porque paradójicamente Teseo se casa con Fedra, la hermana de Ariadna, y pone así fin a este ciclo cretense. Bueno, en la historia, esta historia, ¿no?, este mito ha llegado hasta nosotros a lo largo de los siglos y es uno de los relatos mitológicos más conocidos. Y además no solo eso, es que yo creo que su fuerza narrativa y su profundidad simbólica han inspirado a lo largo de la historia a numerosos artistas que nos han dejado sus obras inspiradas en este relato. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Ahora creo que vamos a disfrutar, nos va a contar David. Nada, pues a continuación pues vamos a escuchar el concierto, agradecer al director de Camerata, Antonio Soler, a Gustavo Sánchez, pues toda su colaboración. Siempre me has ayudado en la presentación de libros y en cualquier cosa. La verdad, en el mundo de la cultura, que es tan difícil mover todo, coincido contigo que tenemos que unir fuerzas para llegar a más gente. Y yo pues agradecido. Tiene unos grandes proyectos vitales como la recuperación de las grandes sonatas del español Gaetano Brunetti, que las ha traído hoy a la venta por la mitad precio. Y bueno, tiene el proyecto también de El Campeador, el Cid, que lo ha estrenado ahora en Miami. Parece que después de años lo has logrado y lo vas a también estrenar aquí en Madrid y en San Lorenzo de Escorial. Agradecido por tu amistad, por toda tu ayuda y espero también corresponderte en un futuro como pueda. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Disfruten del libro y disfruten de la música. Enhorabuena, David. Gracias también a usted por su paciencia, por la afinación, por reafinación. Ya estábamos afinados, pero estos instrumentos son de la época de Händel, el compositor que vamos a interpretar hoy. Y, bueno, son réplicas, no, digamos, son copias. Algunos sí que es bastante antiguo, pero las cuerdas son de tripa. Con lo cual, las alteraciones con temperatura, humedad, etc., sí, son muy manifiestas y hay que reafinar. Yo espero, ya yo creo que sí que aguantan al final, pero por si hay que reafinar un poquito después. Gracias también a Chiluca por explicarnos, también explicado todo este mito de Ariadna, que es la personaje que hoy en esta ópera de Händel, Ariadna y Creta. Es una ópera escrita en 1727. Bueno, en realidad el texto es de 1727, trabajó Händel con ello. No es la mitología, digamos, oficial, ahí pues entra ya la ficción, los adornos, las historias de amor y, bueno, personajes secundarios, eso ya no lo puedo valorar, y nunca seguro que lo sabe mejor que yo. Y la interpretación primera fue, el estreno, fue el 26 de enero de 1734 en el Teatro del Reino, King's Theatre en Londres. Händel era alemán de origen, pero vivió casi toda su vida en Inglaterra. Y bueno, pues esta ópera prácticamente había desaparecido de los repertorios y se recuperó en los años 60 del siglo pasado. Sin decirles demasiado sobre la historia de la ópera, porque bueno, pues es básicamente el mito de Ariadna, aparece el Minotauro, el laberinto, etc. Entonces, lo que sucede prácticamente, lo que vamos a exponer es la obertura y luego una liga que es del tercer acto, donde está triste, está un poco, bueno, muy dolida, bastante dolida, Ariadna. Y luego hay una danza, una gavota y una parte instrumental, también otra pequeña parte instrumental, y haremos otra área de Ariadna, que corresponde al primer acto. Entonces hemos cambiado un poco de ritmo. Esa área, que será la última,
ahí sí que está muy enfadada. Vale. Y la historia es muy sencilla. Parece que Carinda ha sido la elegida entre esos muchachos y muchachas que iban a ser sacrificados, que se entregaban a Minotauro. Carinda, bueno, pues es la amiga o la pareja de Tauride, que es salido de Teseo. Entonces Teseo, en una arte de amistad, dice, no, yo voy a salvarla de Minotauro, voy a salvar a Carinda. ¿Qué pasa con Ariadna? Que se piensa que Teseo ama a Carinda. Vale. Y la típica confusión, entonces está bastante enfadada, muy enfadada. Y luego, en el tercer acto, que es el primer año que haremos en este concierto, ya está, él sigue enfadado, pero ya es como que ya, bueno, digamos que lo acepta y también no quiere, y tiene este tipo de lenguaje. Y nada, muchísimas gracias de nuevo a David por estar con nosotros, por nuestra aportación a este evento, que hacemos historia, ¿verdad? Junto a él, y nos encanta y agradecemos mucho acompañarnos. Que lo disfruten. Gracias.
Entonces, bueno, pues pensamos que este contrapunto típico barroco, ¿no?, te ayuda a pensar este laberinto de notas como, digamos, como imagen musical, ¿no?, del laberinto del Minotauro. Y decirles, las arias, bueno, está todo en italiano, la ópera era lo que se estilaba en Londres en esa época. Había otro teatro inglés, pero bueno, el teatro italiano triunfaba en ese momento. Y bueno, los textos se repiten mucho. El primer aria era prácticamente el ingrato me ha abandonado y no puedo odiarlo porque le amo realmente, ¿no? Bueno, y eso le da vueltas y con esa música maravillosa. Ahora volvemos a la parte primera, el primer acto, que suele estar realmente enfadada. Ahí sí que está enfadada porque, claro, se lleva la sorpresa. En el tercer acto, digamos que está resignada. Desde aquí, desdeño, amor, contrastando los afectos que se llamaba en la época barroca. Es algo muy propio. Y van a ver pues lo que pasa del desdén, ¿no?, del desdén al amor en cuestión de segundos, y todo este contraste es el que le da esta maravillosa, este maravilloso discurso musical a la Aida, que es realmente virtuoso y impresionante, como casi toda la obra de Händel. Muchas gracias.